Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos por participar de este proyecto de aprendizaje al que hemos llamado Somos Parte de la Historia. En esta ocasión desarrollaremos la periodificación de la historia. Yo soy Elvis Pérez, tu profesor de Ciencias Sociales, y te invito a que me acompañes en el desarrollo de este interesante tema. ¿A qué llamamos periodificación? Podemos entenderla como división de la historia. En realidad, la historia, estrictamente hablando, no puede dividirse, pues no es algo material que podamos tocar o palpar. Por ejemplo, la batalla de Ayacucho. No la puedo llevar a un laboratorio, no la puedo desfragmentar, no la puedo tener ante mí, pues ha ocurrido hace mucho tiempo atrás. Lo que sí puedo hacer es buscar distintos testimonios de este hecho histórico para tratar de comprender por qué ha ocurrido. En este contexto, la palabra periodificación o división de la historia se usan como un comodín para poder explicar la secuencia histórica por la que ha transcurrido la humanidad o la sociedad. El proceso del estudio de la historia depende fundamentalmente de tres cosas: de quién la escriba, de quién la cuente y cómo la cuente. Veamos un ejemplo sencillo. El desarrollo de la Guerra del Pacífico. Para un historiador peruano, Miguel Grau representará la figura máxima de un héroe. Para un historiador chileno, esta figura estará representada en Arturo Prat. Y por otro lado, para un historiador boliviano, Eduardo Avaroa será un personaje importante. Esto no significa que existan tres guerras del Pacífico distintas las unas de las otras. Lo que hay que tener en cuenta es que un mismo hecho real, verdadero, como es la Guerra del Pacífico, puede ser interpretada de distintas maneras de acuerdo a los intereses de cada historiador. En este contexto, la periodificación de la historia dependerá mucho del punto de vista del historiador. Cristóbal Keller desarrolla su teoría en la segunda mitad del siglo XVII. Él propone la periodificación de la historia universal en tres etapas: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Posteriormente a la muerte de Keller se agrega la cuarta etapa, la Edad Contemporánea. Es importante observar que para hacer esta división Keller usa un criterio de carácter político, porque las divisiones se establecen a partir de una serie de eventos que tienen trascendencia o importancia política, sobre todo para la historia europea. En este sentido, la propuesta de Keller es una propuesta eurocéntrica, es decir, no coincide necesariamente con el desarrollo de los pueblos americanos y el resto del mundo. Así, para Keller, la Edad Antigua inicia hacia el 4000 años antes de Cristo con la invención de la escritura y se prolonga hasta el 476 después de Cristo, cuando se produce la invasión de Roma por parte de los bárbaros, dando inicio a la Edad Media. Esta termina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Este acontecimiento pone fin a la Edad Media y da inicio a la Edad Moderna, que se prolonga hasta 1789 con el desarrollo de la Revolución Francesa. Este acontecimiento marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Por otro lado, para Keller, la historia de la humanidad se inicia con la invención de la escritura hacia el año 4000 a.C. de modo simultáneo tanto en Egipto como en Mesopotamia. Ahora bien, es importante aclarar que la historia no se inicia necesariamente con la invención de la escritura, puesto que la historia empieza con la aparición del hombre, es decir, cuando inicia su desarrollo social. Por otro lado, hay muchos pueblos que, sin conocer la escritura, han tenido historia. Por ejemplo, nuestros antepasados,
conocidos como los pueblos prehispánicos, los pueblos andinos que conocieron la escritura hacia el año 1532 con la llegada de los españoles. Estos pueblos han tenido un importante desarrollo cultural, aunque aún no habían conocido o desarrollado la escritura. A pesar de estas observaciones, es importante tener en cuenta la división de la historia propuesta por Keller, pues en cierta medida nos permite situar en el espacio y en el tiempo los acontecimientos históricos de la humanidad y de nuestra propia historia. Veamos ahora el planteamiento de Christian Thomsen, quien hacia finales del siglo XVIII plantea una división de la historia previa a la Edad Antigua en función del material empleado para la fabricación de herramientas de trabajo. En este sentido, propone dos etapas anteriores a la Edad Antigua, como son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra, por su parte, comprende dos etapas, el Paleolítico y el Neolítico, y la Edad de los Metales comprende además la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Es importante remarcar que el criterio de división se hace en función al uso de los distintos materiales en la fabricación de las herramientas. Así, en el Paleolítico es muy frecuente el uso de la piedra tosca. Posteriormente, en el Neolítico se da el uso de la piedra pulida. Es una piedra mucho más sofisticada para la elaboración de los instrumentos de trabajo. En la etapa conocida como la Edad de los Metales, el hombre usará gradualmente distintos metales en la fabricación de los instrumentos de trabajo. Cada una de estas etapas llevaría al hombre a alcanzar progresivamente su desarrollo histórico. Veamos ahora la periodificación de la historia según la teoría del materialismo histórico, desarrollada por Marx y Engels. Según este planteamiento, la historia de la sociedad se inicia en el instante en que el hombre llegó a fabricar y a utilizar instrumentos de producción. En consecuencia, los modos de producción de los bienes materiales determinan el progreso de la sociedad. Marx distingue 5 modos de producción. La primera es la sociedad primitiva. Esta tiene las siguientes características: bajo nivel de las fuerzas de producción, distribución igualitaria de los productos, no existen clases sociales. Correspondería a la etapa del Paleolítico y del Neolítico. El segundo modo de producción está constituida por la sociedad esclavista. Tiene las siguientes características: producción basada en la mano de obra esclava. Existe jerarquía social. Correspondería a la edad de los metales y a la edad antigua. El tercer modo de producción está constituida por la sociedad feudal. En este tipo de sociedad, el señor feudal es el dueño de las tierras, mientras que el siervo constituye la principal fuerza de producción. Esta etapa correspondería a la Edad Media. El cuarto modo de producción estaría caracterizada por la sociedad capitalista. En este tipo de sociedad, la nueva clase social emergente es la burguesía, que es la dueña de la fábrica, la dueña del capital, mientras que el proletariado constituye la principal fuerza de producción, la mano de obra asalariada. Esta etapa correspondería a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. El quinto y último modo de producción estaría caracterizada por la sociedad comunista o socialista. Esta constituiría la etapa final de la historia humana. Sin embargo, aún no hemos llegado a ella. En esta sociedad no existiría la propiedad privada, por lo tanto, no existirían las clases sociales. Finalmente, es preciso que demos una mirada rápida a la teoría de las revoluciones planteada por Vere Gordon Childe.
En su libro Los orígenes de la civilización, plantea que los avances tecnológicos y sociales, es decir, las revoluciones, capacitaron al hombre para hacer un mejor uso de su medio. Para explicar este proceso, divide la historia en tres grandes revoluciones: revolución neolítica, urbana y la del conocimiento. En la revolución neolítica, el hombre toma el control de su propio abastecimiento de alimentos a través de la domesticación de animales y plantas. Es decir, pasa de practicar de una economía parasitaria a una economía de producción. En la revolución urbana, el desarrollo de la agricultura de regadío mejoró el abastecimiento de alimentos y motivó la aparición de verdaderos centros urbanos, bien organizados y de especialización técnica e industrial. Finalmente, se da la revolución del conocimiento. En esta etapa surge la escritura, que permite la transmisión del conocimiento y la organización de las ciencias. Recordemos que las teorías acerca de la división de la historia que hemos analizado dependen mucho del punto de vista del historiador. Nosotros seguiremos el planteamiento tradicional de la historia, que es la que se enseña en los colegios y universidades.